presto, corazón dispuesto para ser bendecido, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y para aquellos que nos oyen también, que tu Espíritu Santo dirija la palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Tomen su asiento. ¿Qué circunstancias y qué dificultades vivía este pueblo llamado el pueblo de Israel? Murió Josué, el que fue después de Moisés el líder que los dio a la tierra de Canaán. Ellos hicieron promesas antes de que él muriera. Ellos hicieron promesas delante de Dios y delante de Josué, que ellos iban a servir al solo Dios verdadero, que iban a servir solamente al Señor Jehová de los ejércitos, que no se iban a mover, que ellos iban a permanecer fieles, que no iban a claudicar, y que hacían una promesa delante de Dios de no ir tras los dioses ni ir tras lo que a Dios no le agradaba. Se mantendrían íntegros delante de Dios. Pero llegó el momento en que Josué muere. Pasan los tiempos, pasa el tiempo, y el tiempo es un factor importante, y es también, hermanos, muchas veces si lo empleamos mal, es un enemigo nuestro, el tiempo. Ellos, como humanos, y todos los seres humanos somos dados a eso. Hacemos promesas. Y no sé cuántos de ustedes han hecho una promesa algún día. Si se recuerdan, echen atrás, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho promesas? Así el pueblo de Dios hizo promesa, pero pasó el tiempo, pasó un año y ellos estuvieron fieles tal vez. Pasaron un año y medio y ellos ahí estaban fieles. Pero llegó el momento en que ellos se fueron descuidando espiritualmente. El pueblo de Dios, el pueblo que había prometido que le iba a ser fiel, se fue descuidando espiritualmente. Y a medida de que ellos se fueron descuidando espiritualmente, hermanos, los enemigos, pueblo de Dios, los enemigos que tenían a su alrededor, se dieron cuenta que el pueblo tenía fortaleza, que el pueblo era fuerte, que el pueblo no podía ser vencido, cuando el pueblo, gloria a Dios, estaba siempre buscando a Dios, siempre estaba buscando la presencia del Señor. El pueblo entonces, hermano, era fuerte, iglesia. El pueblo era un pueblo, hermano, que tenía el poder y el respaldo de Dios. Cuando ellos buscaban la presencia de Dios, el Señor ahí estaba para respaldarlo y los ayudaba, gloria a Dios. Ellos se dieron cuenta que el pueblo de Dios, al despegarse, al descuidarse espiritualmente, ellos eran vulnerables a todo ataque, eran fáciles de sorprenderlos, eran fáciles de vencerlos, porque no es que Dios se había alejado de ellos, era todo lo contrario, ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían roto la promesa y Dios estaba tan triste por ellos haber roto tan pronto la promesa. Se les había olvidado que le habían prometido a Dios, y por lo tanto Dios estaba tan triste, hermano, y Dios no se sentía bien al ver que el pueblo le había fallado. Pero el Señor estaba triste porque sabe que cuando nosotros nos despegamos de Él, cuando el pueblo se empieza a despegar de Él, cuando nos quitamos de la sombra, del abrigo, como dice el Salmo, somos víctimas de nuestros enemigos, somos víctimas, hermanos, del enemigo que está siempre asediando. Así le pasó al pueblo de Israel. Empezaron los enemigos a darse cuenta que ellos estaban haciendo vulnerables y que ellos deseaban las cosas que ellos hacían. Ellos querían las cosas que las gentes paganas y todas las naciones que tenían, los pueblos que tenían alrededor, los amalecitas, los madianitas, todos los que tenían, los amonitas, todos los pueblos que tenían, querían hacer igual que ellos. En vez de que ellos quisieran ser como el pueblo de Israel, el pueblo se hizo débil y empezaron, hermanos, entonces, iglesia del Señor, empezaron a hacerlos sus tributarios. Empezaron entonces a ponerles cargas al pueblo de Israel, y todo lo que ellos cosechaban
cada año que ellos iban a cosechar, esperaban que sembraran, y cada año que ellos ya iban a cosechar, venían los madianitas, los enemigos, venían y les quitaban toda su siembra, les quitaban todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos se habían esforzado, hermanos, para iglesia del Señor, para sembrar y para cosechar, y entonces se los llevaban y les quitaban todo. Era presa del enemigo, porque ellos se habían descuidado espiritualmente, porque se habían alejado del Señor. Las consecuencias de alejarse de Dios, las consecuencias de apartarse del Señor, las consecuencias de no permanecer fiel, es ser vulnerable, es que ver que el enemigo siempre los estaba en la mira, los tenía, y cuando ellos buscaban a Dios, ellos no los tocaban, porque sabían que Dios estaba con ellos, gloria a Dios. Pero cuando ellos se alejaban de Dios, sabía que era el momento oportuno para hacerlos sus súbditos, para quitarles, para ensañarse de ellos. Entonces dice que cada vez que ellos ya estaban cansados de que los subyugaran, que estaban cansados de que le quitaran. Imagínense, hermano, trabajar para otro. Imagínense sacrificarse para otros. Cuando ellos ya estaban diciendo: benditos, gloria a Dios, qué bueno, Dios ha sido tan bueno que nos ha dado la cosecha, nos ha dado abundancia. En ese momento venía el enemigo y les quitaba todo. Dice la palabra del Señor que ellos entonces, cuando ya no podían más y sabían que estaban en los suelos, clamaban a Dios y le decían, le pedían perdón y se volvían a Dios. El pueblo se volvía a Dios y Dios les escuchaba, porque eso es lo que Dios quiere, gloria a Dios. Dios escucha al pueblo que se humilla, Dios escucha al pueblo que le adora, Dios se escucha al pueblo que se vuelve a Él. Él dice: volveos a mí y yo me voy a volver a vosotros. Clamen a mí y yo les voy a responder. Cada vez que el pueblo volvía a Dios, Dios le oía. Cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Dios ponía atención. Qué grande es el corazón de Dios. Tal vez yo no lo hubiera hecho, tal vez usted tampoco. Tantas veces me ha prometido y que me va a cumplir y no me cumple. Usted llegaría el momento en que pediría y tal vez como humano le diría yo: ya no, hermano, tantas veces ha prometido, ya no le puedo ayudar, ha fallado muchas veces. Pero lo glorioso que es nuestro Dios, que las veces que nosotros le fallemos, Dios tiene un Dios, redundando la palabra, Dios tiene un corazón lleno de amor y misericordia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Los escuchaba, prestaba oído y Él se compadecía de ellos y les levantaba un líder, les levantaba un hombre, les levantaba un juez en ese tiempo, y levantó a muchos jueces. Pero en esta ocasión yo quiero hablar, hermanos, sobre Gedeón. Dios levanta a Gedeón, un hombre que era de la tribu de Manasés. Gedeón en hebreo significa guerrero. Era hijo de Joás, de la familia de Abiaser, que vivía, dice, que vivía al otro lado de los madianitas. Y los madianitas también eran originarios de Canaán. Se les describe como un pueblo comerciante. Tenemos a dos pueblos allí. Tenemos primero a Gedeón. Gedeón, hermano, era del pueblo de Dios. Gedeón era del pueblo de Dios y era hijo de Joás. Pero tenemos los madianitas. Los madianitas eran de Canaán y ellos, su oficio, eran comerciantes. Ellos llevaban y traían. Ellos llevaban todo lo que ellos producían en Canaán y lo llevaban a diferentes lugares y allá comercializaban, hacían cambios. Se traían lo mejor de aquel país para venderlo en su pueblo. Ellos tenían por estilo, por naturaleza, ellos eran comerciantes. Lo que vendían, lo que traían lo vendían. Entonces ellos comercializaban los madianitas. Yo recuerdo en el contexto bíblico que la Biblia nos dice que cuando los hermanos de José se enfadaron con él y vieron a una compañía de madianitas que venían, dice que tramaron en su corazón y dijeron: para deshacernos de nuestro hermano José, que ya nos tiene hasta aquí con sus sueños. Ya nos tiene hasta aquí, que nuestro padre le tenga mucho aprecio más que a nosotros. Mira, le ha hecho una túnica de un solo bordado y de diferentes colores.
Y se ve cómo se inclina hacia él, cómo lo quiere, cómo se ve en él. Estamos enfadados, vamos a matarlo. Y algunos de ellos dijeron, no hagamos eso. Bueno, finalmente lo vendieron a un grupo de madianitas. Madianitas iban pasando por los lugares y donde quiera que llegaban y ellos buscaban qué comprar. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos este muchacho aquí que nos enfadó y ahí no lo queremos. Te lo vamos a vender. Y comercializaron y se lo vendieron por 20 monedas. Y lo llevaron. ¿A dónde se fueron los madianitas? Llegaron hasta Egipto. Por eso dice que los madianitas, ellos tenían, hermanos, por estilo, por naturaleza, eran comerciantes. Les gustaba el dinero. Les gustaba tener siempre dinero, tener siempre autoridad. Y con el dinero querían hacer todo. Entonces llegó el momento que ven a un pueblo que está débil y que su Dios se han alejado de Dios. Lo que hacen es quitarle todo lo que tienen y ellos hacer más dinero. Quitarle todo lo que ovejas, cosecha, ganado, todo lo mejor se lo llevaban. Y estaba enfadado el pueblo de Israel. Pero Israel sabía dónde estaba la clave. Israel dice que clamaba a Dios. El pueblo clamaba a Dios. ¿Y qué hacía el pueblo, hermanos? El pueblo, hermanos, clamaba a Dios, se humillaba, le pedía perdón. El Señor le oía y levantaba a un juez. Y en este momento levanta a Gedeón. Y Gedeón está en la montaña. Y allí en la montaña inteligentemente Gedeón dijo, no, yo no le voy a dar lo que es mío a los enemigos. Serán muy fuertes, serán hombres de guerra, pero ¿sabe qué? Prefiero morir que se lleven lo que es mío, mi cosecha. Y dice que estaba en la cueva. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba ocultando. Estaba por ahí ocultando la cosecha, el grano, para que no vinieran a quitárselo. Y de repente viene un hombre y le dice, varón esforzado y valiente. Ahí está en el capítulo 6. Varón y esforzado y valiente. Mira, ahí está. Y el ángel Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Varón esforzado y ¿qué? Valiente. Y luego, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mira, se preguntaba por qué. ¿Y por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Qué equivocado estaba Gedeón, ¿sí o no? ¿O creen que estaba, hermano, Gedeón estaba en lo correcto? No, Gedeón estaba equivocado. Dios nunca los había dejado. Dios nunca nos abandona, nunca los había abandonado. Lo que era todo lo contrario, ellos habían abandonado a Dios. Ellos se habían ido tras los dioses, tras lo que a Dios es gran celo, que el pueblo se vaya tras otros dioses. Recuerde, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no era Dios, pero sin embargo el Señor escucha, Dios escucha. No le dice, sabes que estás equivocado, lo escucha y le dice en el siguiente versículo, y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y qué más dice? ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. Dice, ve y tú vas a derrotar a los madianitas. Y la palabra de Dios nos dice más adelante que Gedeón, hasta que confirma que Dios era el que le había hablado, entonces cree ahora sí que Dios lo ha escogido. Le pone una señal y le dice, y bueno, si tú de verdad eres y me vas a dar la victoria sobre nuestros enemigos, que ya estamos cansados, quiero que este vellón, quiero que este pañuelo, quiero que este esponja, vamos a decirlo, amanezca, ¿qué dice? Mojada y todo alrededor seco, y sabré que tú me has enviado. Y en la mañana está dormido y van sus siervos y sus amigos. Le dice, Gedeón, levántate. Y que le dice, ya amaneció, sí. ¿Y qué pasó? Pues ve a ver tú. Y cuando llega allá, dice que trae un vaso y llevan un vaso.
Y cuando llega allá al campo, encuentra que el vellón lo están exprimiendo y sale el agua y ve alrededor y está seco. Y dice, confirma que Dios lo ha enviado, gloria a Dios. Pero no se queda Gedeón allí. Le dice, Señor, última vez, Señor, otra vez, Padre. Ahora quiero lo inverso. Ahora quiero, Señor, que todo esté mojado y el vellón esté seco, si tú me has enviado. Y a la otra mañana vuelve a amanecer y ahora es lo contrario. Ahora el vellón o la esponja está seca, sin ninguna gota. Amén. Ahí mismo en el capítulo 6 nos lo dice. Está sin ninguna gota. Lo exprime y no le sale nada. Pero regresa al ver alrededor y todo está mojado por el rocío. Dele la gloria al Señor por ello. Qué grande es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Pero a lo que quiero llegar es que Él confirma y dice, gracias porque me has enviado. Ahora se va a la segura y el Señor le dice, ve porque tú vas a derrotar a los madianitas. Él proclama, Él habla a los guerreros, a la nación, la convoca al pueblo y le dice, vamos. Y el pueblo dice, sí, porque hemos visto que Jehová te ha contestado, Jehová está contigo. Y Gedeón, hermano, se lleva a 10,000 soldados a la guerra, a luchar en contra de los madianitas y todos los que se habían aliado con Madián. Y cuando va en el transcurso del camino para llegar ya al combate, a la guerra, todavía no empiezo el mensaje, ¿ok? A manera de introducción, el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos los que van a la guerra, son muchos. Diles que si alguno tiene miedo, que si alguno no tiene valor de ir a la guerra, dile que se regrese. No hay ningún problema, que se regrese. ¿Y sabe cuántos se regresaron? ¿Cuántos creen que se regresaron, hermano? 700. Vamos a ver cuántos se regresaron. Amén. A ver si nos lo encuentra por ahí. Recuerde que habían salido 30,000. Amén. Amén. Vamos a ver. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron desde el pueblo 22,000. Y vinieron 32,000. ¿Quedaron cuántos? 10,000. ¿Se fueron cuántos? 22,000. Eran 32,000. Perdón, eran 32,000. No eran 30, eran 32,000. 2,000 más de lo que yo había dicho. Se regresaron. Imagínense cuántos se regresaron. Se regresaron, hermano, la mayoría, 22,000. Y Gedeón se le queda viendo y le dice a la gente, no se vayan. No tenemos miedo. Tú dijiste que si teníamos miedo le madrugáramos y nos fuéramos. Y no nos dicen 2 veces, yo no quiero morir. Sabe que los madianitas se han aliado con los amalecitas y nos van a acabar. Yo me voy. Y se fueron, hermano. Y solamente entonces, si se fueron, ¿cuántos le quedaron, hermano? Si se fueron 22,000, le quedaron 10,000. Y él dijo, bueno, todavía un milagro de Dios con 10,000. Y siguen caminando. Y el Señor lo prueba otra vez a Gedeón. Le dice, Gedeón. Y el Señor le dice, ¿qué pasó, Señor? Gedeón, mis matemáticas no son tus matemáticas. Mis matemáticas son excelentes. Mi matemática es perfecta. Mi matemática, gloria a Dios, no falla. Los matemáticos aquí, tu matemática falla, porque estás diciendo se fueron 22,000 y vas tal vez triste, Gedeón, pero mi matemática no falla. Falla tu matemática, oh, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Mi matemática me dice que son muchos todavía. Oh, santo Dios, papá, le dice, Señor, si voy pensando ¿qué voy a hacer con 10,000? Con 130 y tantos miles que tiene allá el enemigo. Imagínense, hermano, 130,000 que tenían los enemigos. ¿Con cuántos iban ya, hermano? Con 10,000. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, no, estás mal en las matemáticas. ¿Sabe qué? Lleva al pueblo al río, tiene sed. Llévalo al río. Y cuando ellos vayan a tomar agua, me vas a ir separando. Los que se lleven el agua como los perritos y se la tomen aquí y la laman de aquí, estos sepáralos. Y los que se inclinan hasta abajo, esos sepáramelos también para otro lado.
Y Gedeón dijo: está bien, Señor. Y cuando va viendo, hermano, que eran más los que se habían agachado, dijo: Señor, seguro esto me voy a llevar. Pero las matemáticas de Gedeón estaban fallando, amén. No era eso. El Señor le dice: no, esto no te vas a llevar. Te vas a llevar los que se llevaron el agua en la mano y se la llevaron en la boca. ¿Y sabe cuántos fueron? 300. ¿Y cuántos? Entonces, de los 10,000, ¿cuántos le quedaron, hermanos, para Gedeón? Solo 300. Dijo: Señor, con 300. Dice: sí, con 300 yo te voy a dar la victoria. ¿Cuánto creen que la victoria es del Señor? Aleluya. La victoria no era de Gedeón, porque el Señor mismo se lo dijo: no quiero que el pueblo diga: porque éramos muchos, la victoria no la llevamos nosotros. No, es mi victoria. Aleluya. Por eso dijo el siervo, el profeta: no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Pero ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Amén. Ahora sí vamos a desglosar lo bueno. Sabe que lo envía y Gedeón se va con los 300. Y el Señor le vuelve a decir: Gedeón. Y dice: Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Señor? No me vayas a decir que me vas a dejar a mí sola hoy. Yo me imagino. No, Gedeón. ¿Sabe que lo más sorprendente es que cuando la batalla es de Dios, oh gloria a Dios, Él pelea y no necesitamos armas? ¿Cuántos lo creen? No necesitamos armas cuando Dios pelea por nosotros. Lo más curioso es que ellos no llevaban armas. ¿Cómo iban a ir a la guerra a luchar en contra de los enemigos férreos, en contra de ellos? 130,000 con 300 personas que no sabían ni pelear y aparte no llevaban espadas. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Tengo una idea, Gedeón. Esa viene del cielo, de mi presencia. Oh, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Le dice en los versículos, gloria a Dios, vamos, en los versículos 15. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Lo único que necesito que lleven estos 300 es que lleven trompetas. Diga conmigo: trompetas. Que lleven, ¿qué más? Cántaros. Amén. Y otra más, ¿qué más? Y las teas o las antorchas. Diga conmigo: trompetas, cántaros, antorchas. Mire, con eso van a pelear. El Señor le dice: lo único que quiero es que ustedes lleven trompetas, cántaros y antorchas. Y le dice: sí, Gedeón, dile al pueblo, dale cántaros al pueblo, dale las antorchas y dale las trompetas y dale para adelante. No tenga miedo, Gedeón. No tenga miedo, que yo voy con usted. Yo voy con ustedes. Tengan confianza. La palabra del Señor dice: confiad. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. No tengáis miedo, porque yo he vencido al mundo. Entonces Gedeón dice: Señor, si tú lo dices, yo voy. Ya te manifestaste que tú eres, Señor. Tú lo que sabes es: Señor, solamente no puedo aprender, solamente es tu voluntad, voy en tu voluntad. Y llega Gedeón al lugar, y cuando dice Gedeón: y si tienes miedo, ahí mismo en los versículos, si usted sigue leyendo los versículos 18 en adelante, le dice: Gedeón, si tú tienes miedo, ve tú y tu siervo y bajen al campamento del enemigo. Imagínense, hermanos, ir dos a metérsele allá, hermanos, al enemigo. ¿Usted lo haría? ¿Lo haríamos, hermanos? Oiga, 2 para 130,000. Ve si tiene. Mira cómo trabaja Dios. Diga amén. Cómo trabaja el Señor. Aleluya. Y le dice: oh, gloria a Dios. Si tienes miedo, ve tú y tu siervo y desciende. Y ahí está el versículo. Ellos descienden. Y si tienes temor de descender, baja con Fura tu criado al campamento. Si tienes miedo, dice, baja con tu criado. Y me imagino que le dice Gedeón: Señor, pero ¿qué voy a hacer con mi criado? A lo mejor este ni sabe pelear. Pero dice: baja con él. Y luego: y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campo. Y cuando llegan allá, bajan
y encuentran a dos soldados que están platicando. Y uno le dice: oye, estoy perturbado un poquito. Es que tuve un sueño, y en ese sueño dice que vi que un pan de cebada descendía y venía rodando y caía sobre el campamento de los amalecitas, de los amadianitas, y los destrozaba. Y dice que el otro le dijo: ahí tengo el sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo la tienda y cayó. Mire lo que le dice el otro, le contesta. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de ¿quién? Le pregunto, hermanos, ¿Gedeón llevaba espada? No, dice: esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Mira lo que estaban diciendo, tenían miedo. El otro le dijo: no es otra cosa que la espada de Gedeón, van a acabar con nosotros. Y cuando Gedeón oyó eso, dijo: vámonos. Ahora sí he confirmado, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, tú tienes todo bajo control. Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, aunque la tempestad esté, hermanos, fuerte, nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Somos como el monte de Sión, no nos movemos, gloria a Dios, porque nosotros no confiamos en carros, no confiamos, hermanos, en los hombres. Nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. Dele la gloria al Señor. Dijo: cántaros, teas y trompetas. Cuando se vaya, dijo: Señor, está bajo control. Aleluya, amén, gloria a Dios. Ahora sí ya va, hermano. Ahora sí el hombre de Dios ya va con toda seguridad. Sube y le dice: ¿sabe qué? Levántense, agarren las teas, agarren los cántaros, agarren las trompetas. Y ellos dijeron: ¿teas? ¿Trompetas? ¿Cántaros? Gedeón, ¿estás seguro? ¿Qué vamos a hacer con las trompetas? Vamos a llamar a la gente y nos van a venir a seguir. ¿Qué voy a hacer con los cántaros? Y vacías. ¿Y qué voy a hacer con las teas? No hay ni una espada. No se preocupen. Hagan lo que yo hago, lo voy a hacer. Estén atentos. Y los dividió en 3. 100 y 100 y 100 en 3 grupos. Y hagan lo que yo hago. Y al momento, hermanos, dice la palabra de Dios que Gedeón se puso al frente. Y empezaron a tocar las trompetas a la hora que se cambiaban los guardias de puesto. Empezaron a tocar las trompetas. 300 hombres tocando trompetas. Oiga, aquello era, hermanos, estaban dormidos tal vez, hermano. Todos aquellos hombres estaban dormidos. Los madianitas, que gloria a Dios, los agarraron dormidos. Era un estruendo tan grande, era un estruendo tan fuerte que se despertaron. Ellos no sabían lo que estaba pasando y oían que gritaba, oían que, hermanos, aventaban las vasijas y las quebraban. ¿Qué ruido se estaba oyendo? Dice que el Señor los confundió a todos y que se empezaron a matar unos a otros. Ellos mismos se mataron por los estruendos que se oían de las trompetas. ¿Sabe que cuando hablamos de trompetas en la Biblia, la trompeta puede ser, hermanos, simboliza gozo, victoria, alabanza, adoración? ¿Qué más? Simboliza júbilo, triunfo, victoria. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe que eso es lo que ellos llevaban? Trompeta. Y entonces yo quiero, ahora sí voy a entrar al tema. No le he dicho el tema, ¿verdad? Apenas voy a entrar al tema. Amén. Y el tema es el secreto para tener victoria. ¿Sabe cuál es el secreto? Trompetas, cántaros y antorchas. Usted me dirá, ¿qué le pasa? Eso es lo que dice la Biblia. Ellos llevaron eso y les dio la victoria, ¿sí o no?
o no les dio la victoria a ellos, hermano. Lo que Dios les dijo, les dio la victoria. Gloria a Dios. ¿Qué simboliza la trompeta? La trompeta simboliza el alabar a Dios, el glorificar a Dios, el exaltar su nombre, en adorarle, en darle gloria y honra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Las trompetas, gloria a Dios, está relacionado con la adoración, con el gozo, con el salterio, con la arpa. Dice el Salmo, gloria a Dios, aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Oh, dele la gloria al Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros exaltamos a Dios, hermano, nosotros vencemos al enemigo. El enemigo se va cuando nosotros exaltamos, exuberamos el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dice la palabra que hay poder cuando nosotros alabamos a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, suceden cosas maravillosas. Empieza a caminar el pueblo de Israel y el Señor le dice a Josué: solamente camina, toquen trompeta y se va a caer la muralla de Jericó. Y la Biblia nos dice que tocaron trompeta, gloria a Dios, y las trompetas, gloria a Dios, empezaron a tocarla, y de repente entonces empezó a caer las murallas de Jericó. Dele la gloria al Señor. Trompeta significa victoria. Trompeta significa, oh, gloria a Dios, oh, darle la gloria a Dios. Cuando nosotros nos enseñamos a darle la gloria a Dios, nosotros empezamos a vencer nuestra propia carne. Empezamos a vencer los enemigos, las dudas. Empezamos a vencer, tal vez los amalecitas en nuestra vida es la duda. Tal vez los amalecitas en nuestra vida es los deseos de la carne. Tal vez los amalecitas de nuestra vida es las tentaciones que nosotros tenemos allá afuera, y que son sin número de tentaciones que se nos vienen los enemigos a querernos derrotar. Pero cuando nosotros nos hemos sumergido en la alabanza, nos hemos sumergido en la presencia de Dios y nosotros le hemos adorado, la presencia de Dios va con nosotros y no nos va a dejar caer. Dele la gloria. No nos va a dejar caer, porque su presencia va con nosotros. Cuando usted le adora, cuando usted toca trompeta, dice la palabra del Señor, oh, gloria a Dios, en Joel 2:15. Mire lo que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea. Mire lo que está diciendo Joel. Le dice al pueblo de Israel: tocad trompeta en Sión, alabad a Dios, glorificarle. Dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Mire lo que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Mire, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y mire lo que sigue diciendo: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Ministros de Jehová digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué le está diciendo Joel? Quieren victoria, quieren triunfo en contra de sus enemigos y no se burlen. Tocad trompeta en Sión. Tocad trompeta en Sión. ¿Sabe qué es? Es adorarle. Es reconocerle, que cuando usted va caminando, usted reconoce la gloria de Dios. Cuando usted está en su trabajo, yo y usted reconocemos la presencia de Dios. Cuando usted y yo estamos en medio de la tentación, nosotros reconocemos que la gloria de Dios es más preciosa que la tentación. Que cuando estamos en medio de la tempestad, sabemos que Él está a nuestro lado, porque hemos tocado trompeta. Me he levantado y le he dicho: Señor, tú eres digno de gloria. Aunque esté pasando por pruebas, aunque esté pasando por dificultades, aunque la pandemia esté haciendo temblar al mundo entero, yo confío en ti, porque yo he tocado trompeta. Yo he proclamado que tú eres mi Dios, eres mi sanador. Oh, gloria a Dios, aleluya. El secreto para tener victoria contra nuestros enemigos es no tenerles miedo, es adorar a aquel que tiene la victoria. Por eso le dijo, ¿verdad que tenía razón? Alábenme, porque cuando nosotros alabamos a Dios suceden cosas maravillosas. Hay libertad, hay sanidad, hay liberación. Se siente el poder de Dios.
¿Sabe que cuando nosotros tocamos trompeta, adoramos al Señor? Es como despertar, como si así lo dijéramos, como si el Señor durmiera, aunque Él no duerme. Es como que si lo despertáramos y dijéramos: Señor, te amamos, buenos días, eres maravilloso para mí. Y se queda impresionado, y que usted le dice: Padre, te amo, no tengo nada, no tengo ni qué comer, pero yo te adoro. No tengo ni nada, pero tú eres digno de gloria. Y el papá se queda impresionado y dice: wow, mi hijo me ama en medio de las circunstancias. ¿Y sabe qué hace? Él, hermanos, iglesia, nos da bendición por donde menos nosotros pensamos. La bendición llega de donde nosotros menos pensamos, viene del cielo. Gloria a Dios. Trompeta. Amén. El tiempo, o no me lo tomé el tiempo, pero llego. La siguiente, ¿cuál es? Cántaros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de cántaros? La Biblia nos dice en Lamentaciones 4:2. Lamentaciones 4:2 nos dice de la manera siguiente: los hijos de Sión, preciados más que el oro, puro como son tenidos por vasijas de barro. ¿Sabe qué significa esas vasijas de barro? Vacías. ¿Sabe que esas vasijas de barro somos usted y yo? Somos esas vasijas de barro en las cuales Dios ha puesto de su espíritu. Somos nosotros que no tenemos nada que darle a Él. Estamos vacíos, no tenemos nada, pero Él no nos pide nada. Él solamente nos pide que nosotros le aceptemos, que nosotros creamos en Él. Somos vasijas, hermanos, sin iglesia, sin ninguna función, sin ningún valor. Afuera no servíamos para nada, pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, Él, gloria a Dios, ¿sabe qué hace? Él despedaza esa vasija, despedaza ese cántaro, porque sabe que Él puede hacer algo mejor de nosotros. Dele la gloria a Dios. Él puede hacer algo del cántaro despedazado. Dios puede hacer algo. Le dijo el Señor aquí en, hermanos, a Jeremías en su capítulo 18, versículos 3 y 6: y descendía a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija se echó a perder, y la volvió y la hizo otra vez vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Cómo le parece? ¿No es cierto que cuando nosotros alabamos a Dios, adoramos, ¿sabe qué va destruyendo de nosotros? Todo deseo que no alaba a Dios. Usted no lo ha visto, que cuando usted se somete a Dios, cuando usted se somete a la presencia de Dios, ¿sabe que hay un quebrantamiento? ¿Hay un sentir diferente? ¿Hay algo que ha sucedido en usted? ¿Algo que ha sucedido en mi vida? Yo lo he experimentado cada vez que yo oro a Dios y me pongo en su presencia y le digo: aquí estoy, y empiezo a llorar. Siento como Él me quebranta y tiene que despedazar muchas veces mi orgullo. Tiene que despedazar en mi vida ese cántaro viejo y tiene que hacer una vasija nueva, gloria a Dios. Pero sabe, esa vasija ahora ya no va a estar vacía. Esa vasija, gloria a Dios, va a estar con su presencia. Esa vasija, gloria a Dios, ahora va a ser útil para la obra del Señor. Esa vasija, gloria a Dios. Por eso dice que fue al campo del alfarero, y ahí estaba él haciendo la vasija, y dice que la estaba formando, y de repente él vio que la vasija no le gustaba cómo estaba quedando, la volvió a despedazar. Es lo que hace el Señor con nosotros día a día, gloria a Dios. Él va despedazando de nuestra vida. Cada vez que nosotros decimos: Señor, estoy dispuesto, aquí estoy, le estamos diciendo: Señor, quita, despedaza lo que no es tuyo en mi vida y hazme nuevo para ti, gloria a Dios. Bendito sea, alabado el nombre del Señor. Por eso ahí está el secreto, la humillación. Eso significa el quebrantamiento. Ahí está cuando nosotros nos sumergimos, nos humillamos ante el Señor. Él quebranta nuestra vida y empezamos a llorar, y a llorar se derrama porque se quebra ese cántaro. Le dio la victoria, porque la victoria está en el sometimiento. La victoria está en la búsqueda a Dios. Quiero terminar con el último, y es lo que quiero, un poquito más, unos 5 o 10 minutos más. Las antorchas.
lámpara, las antorchas, sinónimo, lámpara, antorchas, tenían un papel importante y aún todavía juega un papel importante la antorcha, el fuego. Amén. Sabe que no podía estar el templo sin fuego, sin que las lámparas estuvieran apagadas. Las lámparas deberían estar prendidas todo el tiempo en el templo. Los sacerdotes tenían que estar siempre mirando que las lámparas no les hiciera falta aceite para que estuvieran alumbrando el lugar de la casa de Dios. Sabe que las antorchas juegan un papel importante también en la Biblia. Dijo el salmista David, son sinónimos. ¿Sabe que el sinónimo de la lámpara, de la antorcha, es la palabra de Dios? El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Recuerda el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es el arma poderosa que Dios nos ha dejado? La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado, oiga hermanos, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y la palabra de Dios nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. ¿Sabe que algo que a nosotros nos va a dar la victoria es que, número uno, dijimos, ¿se acuerda? Que nosotros adoremos al Señor en todo tiempo. Número dos, somos quebrantados ante la presencia de Dios. Pero ahora, hermanos, la palabra de Dios mora en nosotros. Aleluya. La palabra de Dios hace en nosotros, nos da la fortaleza. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Cuando viene el enemigo, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús cuando vino el enemigo? Jesús no dijo, ¿sabe que hay un refrán de los Césares que dicen que hay que correr? No. ¿Sabe qué le citó? La palabra, porque la palabra de Dios es la antorcha que alumbra en lugares de oscuridad. Gloria a Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Gloria a Dios. Y quebranta y se mete. Gloria a Dios. Y sabe las intenciones de espíritu. Gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:9. Nosotros no vamos a poder vencer al enemigo si nosotros no leemos su palabra, memorizamos su palabra. Pero no queda hasta allí. Hasta allí hay muchos que lo hacemos. Oímos la palabra, la memorizamos, pero no la practicamos. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 1:9. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. ¿Cómo la ve? ¿Qué es la palabra de Dios? Es una antorcha. ¿Sabe que nosotros, aunque andemos en sombra de valle, dijo el salmista, aunque andes en sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo? ¿Qué hace la palabra? Nos fortalece. La palabra de Dios es nuestra defensa. Es la única arma que el Señor nos dejó para defendernos, para la ofensiva, para atacar. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es como una antorcha. Por eso allí dice, tenemos también la palabra profética más segura, amén, a la cual hacéis bien, que dice, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que dice, salga en vuestros corazones. 3 cosas tiene que practicar el cristiano para tener victoria en contra de nuestros enemigos: adorar a Dios en toda circunstancia. Segundo lugar, quebrantarnos, dejar que nos quebrante el Señor, someternos a su palabra, y su palabra nos limpia, nos quebranta, nos despedaza, nos hace nuevas criaturas. Y por tercer lugar, tenemos que tener victoria
Porque nosotros practicamos su palabra. Un cristiano no puede atacar al enemigo si no practica la palabra. Si un cristiano no puede vencer a su enemigo, el Señor lo reprenda, si nosotros no buscamos el rostro de Dios. Un cristiano no tiene poder y no tiene fortaleza si no nos sometemos a Él. Por eso, recuerde, tenemos que tener siempre nuestras trompetas, darle adoración al Señor en todo tiempo. Debemos tener nuestras antorchas encendidas, porque estaban encendidas, no estaban apagadas. Esas antorchas, el fuego, ese fuego que estaba encendido, la antorcha es la palabra y el fuego es el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, que ahí está. El que nos redarguye, el que nos guía. No quiere en esta noche decirle: Señor, son muchos nuestros enemigos, son muchos los problemas que yo tengo. Si yo le preguntara, hermano, ¿cuántos problemas tiene usted? Hermano, no acabaríamos en esta noche, somos tan poquitos. Pero me diría, hermanos, así, hermanos, una hoja llena. Y me diría, todavía no acabo, hermano, tengo más problemas. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas. Pero ¿sabe qué? Si los problemas son porque no busca a Dios, tenga cuidado. Pero si los problemas que tenemos es porque buscamos a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Amén. ¿No quiere ponerse de pie en esta noche y decirle: Señor, yo quiero la victoria contra mis enemigos? Yo quiero la victoria. Ayúdame, que siempre yo toque trompeta, que siempre yo traiga mi cántaro, que siempre yo traiga esas teas, esa lámpara encendida del fuego de tu Espíritu Santo. Vamos a orar. No sé si alguien tenga una petición en esta noche, que quiera levantar su mano. Una, alguien más, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más, hermanos? A ver, gloria a Dios. Estamos orando. Vamos a orar por la familia Mendoza. Vamos a orar. Ellos están, hermanos, en luto por nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor. Vamos a orar. Ya no vamos a orar por él, vamos a orar por la familia. Vamos a orar por todas las necesidades. Sé que hay mucha necesidad. Vamos a orar por todas las necesidades de esas manos que se levantaron, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre.